Con motivo de conmemorar los 178 de la batalla de Yungay, hoy vamos a tener una exposición a cargo del profesor Freddy Blanco Roca, quien es gerente de desarrollo social de la Municipalidad de Yungay. Él nos dará a conocer sobre los hechos que acontecieron aquella fecha cuando se desarrolló la batalla de Yungay, referente a la Confederación Perú-Boliviana. Bienvenido a las cámaras de la televisión. Muchas gracias. Antes de iniciar esta importante exposición referido a la batalla del Morro Pan de Azúcar, debo agradecer a la Televisión Municipal por esta oportunidad y saludar a la población de Yungay por estos 178 aniversario de la batalla del Morro Pan de Azúcar, o llamado también batalla de Yungay. Efectivamente, el día 20 de enero de este año vamos a celebrar 178 aniversario de la batalla del Morro Pan de Azúcar. Para empezar, debo formularme algunas preguntas que la población debe ayudarnos a resolver. ¿Festejamos, celebramos, conmemoramos o recordamos la batalla del Morro Pan de Azúcar? Creo que es importante precisar, porque en la mente de muchos de nosotros yungaínos no está claro de qué se trata. Naturalmente no es una fecha festiva, porque en este acontecimiento el ejército peruano, aliado con el ejército boliviano, sufrió una derrota por parte del ejército chileno, en alianza también con muchos militares peruanos, de tal suerte que fue una guerra de peruanos contra peruanos. La segunda interrogante que debemos hacernos es si este fue un hecho histórico digno de elogios y ejemplos del ejército peruano, que pueda emular las gloriosas acciones de Junín o Ayacucho, o es un acontecimiento que dignifica a los militares que participaron en estos hechos, o es materia de orgullo local, regional y nacional. Estas interrogantes debemos resolverlo nosotros, los yungaínos, pues fue dentro de nuestra circunscripción territorial, fue dentro de nuestra jurisdicción los hechos que acontecieron en ese momento. Voy a referirme muy brevemente cuáles fueron los antecedentes de esta guerra del Pan de Azúcar. Debo señalar que después de la independencia del Perú, después de su consolidación con las batallas de Junín y Ayacucho, el Perú ingresó a un proceso político de anarquía, que se conoce en nuestra historia como el primer militarismo, que se va a expresar en el conjunto de luchas fratricidas en las que se enfrascaron los generales que participaron de nuestra independencia. Estuvo Orbegoso, Salaverry, Santa Cruz, Gutiérrez de la Fuente, etcétera, etcétera. Militares que se llamaron los mariscales de Ayacucho y se consideraron con derecho a ostentar la máxima magistratura del Perú, es decir, a hacerse presidentes de nuestra patria. Desde 1821 que se produjo la proclama de la independencia, luego que se produjo las batallas de Junín y Ayacucho, los militares peruanos estuvieron permanentemente en disputa por el poder, generando todo un caos y un conflicto que se expresó por la falta de experiencia política de una clase social fuerte constituida en el Perú, de tal suerte que por más de 50 años el Estado peruano estuvo gobernado por militares. Solo en 1872 pudimos tener un primer gobierno civil. Pero bueno, eso es materia de otra exposición.
Quiero señalar entonces como antecedente inmediato la lucha entre militares conocido como el primer militarismo, el antecedente inmediato de esta guerra del pan de azúcar. Nuestro historiador Jorge Basadre ha establecido con precisión las causas fundamentales de esta guerra. Él nos dice que fueron tres las razones por las cuales se produjo este enfrentamiento. En primer lugar, están las razones de carácter permanente. En segundo lugar, las razones personales. Y en tercer lugar, las razones inmediatas. Cuando habla de las razones permanentes, él refiere de que el Perú, antes de nuestra independencia, estaba formado por el llamado Alto Perú y Bajo Perú. El Bajo Perú, lo que es el territorio actual del Perú, y el Alto Perú, lo que es hoy día Bolivia. Estos territorios constituían una unidad geográfica, histórica, lingüística, económica, etc. Durante toda la época del dominio inca, estos territorios constituyeron una unidad antropológica. Pero después que se produjo la conquista, o mejor la invasión de nuestro territorio por los españoles, cuando se constituyó el Virreinato del Perú, existieron intentos de división de estos dos territorios, tanto del Alto como del Bajo Perú. Tanto es así que en 1778, cuando se crea el Virreinato de la Plata, se hizo una primera división al crearse la audiencia de Chuquisaca en Bolivia y que pasó a pertenecer al Virreinato del Río de la Plata. Eso fue un primer intento de división. Pero esto se consolidó después de nuestra independencia, cuando el general Bolívar, después de la batalla de Ayacucho, para perpetuar su nombre, utilizando al general Sucre, dividió el Alto Perú del Bajo Perú y creó lo que hoy día es la República de Bolivia. Es por eso que desde ese instante hubieron también intentos de reunificación, que no lo voy a exponer porque hay un conjunto de hechos que expresan esa pretensión de reunificar tanto Bolivia como el Perú. Pero hay una razón de carácter personal. Se refiere a que el general Andrés de Santa Cruz, si bien es de origen boliviano, él es natural de La Paz, sin embargo, participó activamente en todo el proceso de independencia de las repúblicas de América. Él estuvo, por ejemplo, en la batalla de Pichincha en el Ecuador, él estuvo en la batalla de Junín, estuvo en Cepita y ostentó el más alto cargo del ejército peruano porque él fue mariscal del Perú. Pero además, en 1826 fue también presidente peruano, cuando se ausentó Bolívar del Perú. Y en 1827, a raíz de la caída del poder de Bolívar en el Perú, también ocupó la más alta magistratura. De tal suerte entonces que Santa Cruz ha tenido una participación activa dentro de la vida militar como de la vida política del Perú. Esto probablemente haya sido una de las razones que le asistan el derecho de volver a intentar unificar el Perú con Bolivia. Y existe una última razón, que es la razón inmediata, que según Basadre es la anarquía política que vivía el Perú. Efectivamente, después de la invasión de los españoles en el Perú y después de que se instauró el virreinato,
ninguna clase política del Perú tuvo experiencia de gobierno. Nosotros dependíamos directamente del poder español. Las autoridades y las leyes venían de España. Y tanto es así que los ejercían los propios peninsulares, es decir, los españoles, no dejando la posibilidad ni a los criollos, peor a los mestizos, de ocupar cargos políticos en el país, de tal suerte que no teníamos mayor experiencia de gobierno y normativo en nuestra patria. Por esta razón es que se inició toda una etapa de anarquía inmediatamente después de nuestra independencia. A esto es lo que Basadre lo denomina razones inmediatas. Después de la división de Perú y Bolivia, como dije inicialmente, existieron varios intentos de reunificación. Es importante entender que algunos militares peruanos que en un inicio estuvieron por la reunificación, durante el proceso mismo de guerra, estuvieron en contra de la destrucción de esta unificación. Este es el caso de Agustín Gamarra. Gamarra, Santa Cruz y La Fuente formaron un triunvirato para unificar el Alto y el Bajo Perú. Sin embargo, con el suceder de los hechos, estas personalidades, el caso de La Fuente y Gamarra, pasaron al lado opuesto y fueron los artífices de la destrucción de esta confederación. Entre los hechos principales para la reunificación estuvo la formación de la Confederación Perú-Boliviana. El antecedente inmediato para la formación de la Confederación estuvo en la formación de 3 estados importantes. Uno, el estado norperuano, que se formó en marzo de 1836, el estado surperuano, que se formó en agosto de 1836 también, y el estado boliviano. Con la conformación de estos 3 estados quedaba el camino allanado para la constitución o la conformación de la Confederación. Y efectivamente Santa Cruz, aprovechando ya esta constitución de los 3 estados, dio un decreto el 28 de octubre de 1836 para la creación de la Confederación Perú-Boliviana. Naturalmente, la constitución de la Confederación Perú-Boliviana no fue visto con buenos ojos por los países de Sudamérica, fundamentalmente por Argentina y por Chile, sobre todo por Chile. Y Chile reaccionó inmediatamente para destruir esta confederación y organizó lo que se llaman las campañas restauradoras. Pero antes de referirme a estas campañas restauradoras, debo dar a conocer un documento fundamental que es la carta que escribió el general Diego Portales el 10 de septiembre de 1836, que se dirigía al almirante Manuel Blanco Encalada, que fue designado como responsable de la campaña restauradora en contra de la Confederación. Y allí se establecen los lineamientos de la política que Chile va a desarrollar posteriormente. Allí están sentadas las bases de la futura guerra, no solo contra la Confederación, sino fundamentalmente de la guerra que después de 40 años se va a producir, que es la Guerra del Pacífico o Guerra del Chile.
¿Qué dice Diego Portales cuando le escribe a Manuel Blanco Encalada? Y le dice lo siguiente: quiero que tomen mucha atención, porque después de esto, o esta carta se va a convertir en toda una doctrina chilena. En América han habido varias doctrinas. Una de ellas es, por ejemplo, la doctrina de Monroe en Estados Unidos, cuyo lema era América para los americanos. Y en la doctrina de Portales, con claridad se establece que Perú y Bolivia para los chilenos. Eso es lo que dice en esta carta, y será fundamental que todos los yungaínos y todos los peruanos conozcamos el contenido de esta carta. ¿Qué dice Diego Portales? Dice: apreciado amigo, es necesario que imponga usted con la mayor franqueza de la situación internacional de la República, para que usted pueda pesar el carácter decisivo de la empresa que el gobierno va a confiar a usted dentro de poco, designándolo comandante en jefe de las fuerzas navales y militares del Estado en campaña contra la Confederación Perú-Boliviana. Va usted, en realidad, a conseguir, con el triunfo de sus armas, la segunda independencia de Chile. Afortunadamente, el camino que debe recorrer no le es desconocido. Lo ha seguido en otra época en cumplimiento de su deber y de patriota. Y de esas dos virtudes supo extraer glorias y dignidad para la patria. La posición de Chile frente a la Confederación Perú-Boliviana es insostenible. No puede ser tolerada ni por el pueblo ni por el gobierno, porque ello equivaldría a su suicidio. No podemos mirar sin inquietud y la mayor alarma la existencia de dos pueblos confederados, y que a la larga, por la comunidad de origen, lengua, hábitos, religión, ideas, costumbres, formarán, como es natural, un solo núcleo. Unidos estos dos estados, aun cuando no más sea que momentáneamente, serán siempre más que Chile en todo orden de cuestiones y circunstancias. En el supuesto que prevaleciera la Confederación a su actual organizador y ella fuera dirigida por un hombre menos capaz que Santa Cruz, la existencia de Chile se vería comprometida. Si por si acaso a la falta de una autoridad fuera en la Confederación, se siguiera en ella un periodo de guerra intestina que fuese obra del caudillaje y no tuviese por fin la disolución de la Confederación, todavía ésta, en plena anarquía, sería más poderosa que la República. Santa Cruz está persuadido de esta verdad. Conoce perfectamente que por ahora, cuando no ha cimentado su poder, ofrece flancos sumamente débiles, y esos flancos son los puntos de Chile y el Ecuador. Ve otro punto, pero otro punto más lejano e inaccesible que lo amenaza, y es la Confederación de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Por las regiones que fueron al Alto Perú, es difícil amagar a Lima y a la capital boliviana en un sentido militar. Pero el cierre de las fronteras platenses no dejará de dañarle por una parte y no le permitirá concentrar su ejército en un punto, sino repartirlo en 2 o 3 frentes, en el que prepare Chile, en el que oponga el Ecuador o en el que le presentes Rosas. El éxito de Santa Cruz consiste en no dar ocasión a una guerra antes que su poder se haya afirmado. Entrará en las más humillantes transacciones para evitar los efectos de una campaña, porque sabe que ella despertará los sentimientos nacionalistas que ha dominado, haciéndolos perder en la opinión.
por todos los medios que están a su alcance, ha prolongado una polémica diplomática que el gobierno ha aceptado únicamente para ganar tiempo y para armarnos, pero que no debemos prolongar ya por más tiempo, porque sirve igualmente a Santa Cruz para prepararse a una guerra exterior. Está pues en nuestro interés terminar con esta ventaja que damos al enemigo. La Confederación debe desaparecer para siempre, jamás del escenario de América. Por su extensión geográfica, por su mayor población blanca, por las riquezas conjuntas del Perú y Bolivia, apenas explotadas ahora, por el dominio que la nueva organización traerá de ejercer en el Pacífico, arrebatándonoslo, por el mayor número también de la gente ilustrada de la raza blanca, muy vinculada a las familias de influjo de España que se encuentran en Lima, por la mayor inteligencia de sus hombres públicos, si bien de menos carácter que los chilenos. Por todas estas razones, la Confederación ahogaría a Chile antes de muy poco. Cree el gobierno, y este es un juicio también personal mío, que Chile sería o una dependencia de la Confederación como lo es hoy el Perú, o bien la repulsa a la obra ideada con tanta inteligencia por Santa Cruz debe de ser absoluta. La conquista de Chile por Santa Cruz no se hará por las armas en caso de ser Chile vencido en la campaña que usted mandará. Todavía le conservará su independencia política, pero integrará en los partidos avivando los odios de los parciales, de los O'Higgins y Freire, echándolos unos contra otros, indisponiéndonos a nosotros en nuestro partido, haciéndonos víctimas de miles de odios e intrigas. Cuando la composición social haya llegado a su grado más culminante, Santa Cruz se hará sentir. Seremos entonces suyos. Las cosas caminan a ese estado. Los chilenos que residen en Lima están siendo víctimas de los influjos de Santa Cruz. Pocos caudillos en América pueden comparársele a este en la virtud suprema de la intriga, en el arte de desavenir los ánimos, en la manera de insinuar sin hacerse sentir para ir al propósito que persigue. He debido armarme de una entereza y de una tranquilidad muy superior para no caer agotado en la lucha que debido a sostener con este hombre verdaderamente superior, a fin de conseguir una victoria diplomática a medias que las armas que la República confía en su inteligencia, discreción y patriotismo deberá completar. Las fuerzas navales deben operar antes de las militares, dando golpes decisivos. Debemos dominar para siempre en el Pacífico. Esta debe ser la máxima hora, y ojalá fuera la de Chile para siempre. Las fuerzas militares chilenas vencerán por su espíritu nacional, y si no vencen, contribuirán a formar la impresión que es difícil dominar a los pueblos de carácter. Por de contado que ni siquiera admito la posibilidad de una operación que tenga el carácter de determinante. Esta es la carta que Diego Portales le envía a Manuel Blanco Encalada, a quien se le encargó conducir la primera campaña restauradora. Esta carta se ha convertido hoy día en una doctrina llamada doctrina de Portales, y esta doctrina es: Chile debe dominar para siempre en el Pacífico. Y hay un análisis interesantísimo sobre esta carta y que debe ser de conocimiento de todos los peruanos. Dice este análisis: la carta de Diego Portales es un documento que definió desde 1836 el logro de los objetivos nacionales de Chile
en función al mantenimiento de la subordinación política y económica del Perú. Tal es, en versión apretada, el contenido central de lo que llamaremos la doctrina Portales. La Carta de Portales es un documento que debería ser conocido por todos los peruanos. Es una misiva cuya comprensión y análisis debería ser parte de los exámenes de graduación de las escuelas primarias y secundarias, de las pruebas de admisión a las universidades, a la carrera diplomática, a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas policiales y a la administración pública en general. Ningún empresario peruano que aspire a establecer un negocio de importancia en el país, ni ningún político que postule a puesto colectivo alguno, debería iniciar sus actividades o tentar su suerte electoral sin demostrar previamente comprensión de este documento. La carta fue escrita en 1836 por Diego Portales, político, oligárquico y negociante chileno que, sin llegar a ser presidente de su país, ejerció autoritariamente el poder efectivo en Chile entre 1830 y 1837. En ese periodo, Portales ocupó los puestos de comandante general de la Armada, ministro del Interior y Relaciones Exteriores, y ministro de Guerra y Marina durante las presidencias de José Tomás Ovalle, Fernando Errázuriz y José Joaquín Prieto. La carta fue dirigida a Manuel Blanco Encalada, a quien Portales nombraría jefe de la expedición que intervendría al Perú con el fin de destruir la recién creada Confederación Perú-Boliviana. ¿Cuáles son los supuestos de esta doctrina Portales? La carta del ministro chileno asume que Chile y Perú son dos países en competencia política y económica, y eso hasta el día de hoy, que pugna por sobrevivir en el escenario internacional, por lo cual requiere obtener el dominio de la costa occidental de la América del Sur. En la reflexión de Portales, la hegemonía no pudo compartirse. Será la de un único país, sea este Chile o Perú. Además, el poder en la región es un juego de suma cero. Lo que pierda Perú significará necesariamente ganancia para Chile y viceversa. Con el fin de asegurar su continuidad como nación, Chile debería conservar al Perú en condición de subordinado, lo que implicaría mantener el dominio permanente del Pacífico Sur. Desde aquellos años hasta el día de hoy, la doctrina de Portales ha definido la conducta de Chile con respecto al Perú. La Guerra del Salitre, es decir, la Guerra de 1879 o la Guerra del Pacífico, por ejemplo, puede ser entendida como una aplicación de la doctrina Portales 4 décadas después de haber sido anunciada. La doctrina Portales, las riquezas conjuntas de Perú y Bolivia para los chilenos. Así como existe una doctrina Monroe que establece que el continente americano debe funcionar en beneficio preferencial de los estadounidenses, también existe una doctrina Portales que plantea que las riquezas conjuntas de Perú y Bolivia deben explotarse en beneficio preferente de los chilenos. Dicha doctrina fue esbozada en la carta de Diego Portales a Manuel Blanco Encalada, escrita el 10 de septiembre de 1836. La clave del entendimiento de la misiva del ministro chileno se encuentra en su penúltimo párrafo, en el cual se hace notar el grado incipiente de explotación de las riquezas conjuntas del Perú y Bolivia. Esta observación fundamental había quedado grabado en Portales tras 2 años de residencia en Lima, cuando a la que llegó en 1822 para dirigir los negocios de su casa comercial Portales Sea y compañía. El ministro chileno razonó que la unión política y económica del Bajo Perú y el Alto Perú haría muy difícil para Chile acceder al usufructo de las riquezas peruanas y bolivianas. Portales avisoró que de persistir la confederación, el acceso a sus recursos sería logrado
no por Chile, sino por Inglaterra. Dicha potencia europea simpatizaba con Santa Cruz porque veía en él las cualidades de liderazgo político organizativo del nuevo Estado que facilitarían el logro de las pretensiones económicas británicas. Desde esta perspectiva puede entenderse la afirmación contenida en el primer párrafo de la Carta de Portales, en el sentido que la expedición invasora de Blanco Encalada va a conseguir en el triunfo de sus armas la segunda independencia de Chile. Y es que si bien Chile proclamó su independencia política años antes que el Perú, nuestro país mantuvo la primacía económica de la región con la afluencia de los capitales ingleses que atraería la Confederación Perú-Boliviana, la preponderancia peruana y la dependencia comercial de Chile con respecto al Perú se acentuarían aún más, lo cual sería muy peligroso para Chile porque afectaría en el largo plazo su independencia política. Por ello, la Confederación Perú-Boliviana no podía ser tolerada por Chile. Según Portales, ello equivaldría al suicidio de su nación. Destruir la Confederación, desaparecerla para siempre jamás del escenario de América, facilitaría el futuro acceso del país del sur a los inexplotados recursos naturales peruanos y bolivianos. De esta manera, se lograría la segunda independencia de Chile, iniciándose la ruptura de subordinación comercial de esta nación con respecto al Perú. Pues bien, esta es la filosofía y los principios de Diego Portales escritos en su carta y que fueron las bases para la Segunda Guerra después en 1879 y que no deja de tener razón porque hoy día mismo en el Perú están ingentes capitales chilenos en los principales recursos de nuestra nación, así como de Bolivia. En consecuencia, Chile organiza entonces su campaña, denominada Campaña de Restauración en contra de la Confederación Perú-Boliviana. De esta forma, Chile organiza su primera expedición restauradora encabezado por Manuel Blanco Encalada. La estrategia militar era desembocar en el sur del Perú, específicamente en Arequipa, para romper la unidad entre Bolivia y Perú, es decir, entre el ejército boliviano y el ejército peruano. Y efectivamente, en octubre de 1837, desemboca un grueso militar en Arequipa. Sin embargo, se dieron con la ingrata sorpresa de que los pueblos del sur no le brindaron absolutamente ningún apoyo, por el contrario, una indiferencia y un sabotaje permanente al ejército chileno que había ingresado a nuestro territorio. Santa Cruz, que se encontraba en Bolivia, se dirigió hacia Arequipa, pero antes que llegue, los chilenos se vieron obligados a firmar un tratado de dimisión. El 17 de noviembre de 1837, efectivamente se firma el Tratado de Paucarpata, por el cual los chilenos se comprometen a retirarse de nuestro territorio, y así lo hicieron. Este hecho fue considerado como una humillante derrota al ejército chileno. Por eso es que el general Blanco Encalada fue sometido a un consejo de guerra y sancionado en Chile. Pero los hechos no culminan aquí. Chile reinicia sus acciones organizando una segunda expedición restauradora. Esta expedición restauradora, su objetivo ya no era quedarse en el sur, sino tomar la misma capital del Perú, que era Lima.
Y efectivamente, así lo hicieron. En julio de 1838, el ejército chileno de más de 6,000 hombres ocupó la ciudad de Lima y tuvo un pequeño enfrentamiento con las fuerzas de la Confederación que se conoce como la Batalla de Portada de Guía, sin mayores consecuencias. Santa Cruz, que se encontraba también en el sur, nuevamente decide dirigirse hacia Lima para encabezar el proceso de resistencia contra los chilenos. Pero el ejército restaurador, conformado por chilenos y peruanos, tomó la decisión de retirarse de Lima hacia el norte, específicamente hacia el Callejón de Huaylas. ¿Debido a qué? Debido a que las poblaciones del Callejón de Huaylas se habían pronunciado en contra de la Confederación y a favor de la restitución de un solo estado, es decir, la destrucción de los estados nor y sur peruano. El ejército restaurador se dirige hacia el Callejón de Huaylas y tras él vienen el ejército confederado, el ejército chileno por el Callejón de Huaylas, ingresando por Recuay, pasa Huaraz, Carhuaz, y el ejército confederado atrás. Tienen un pequeño enfrentamiento el 6 de enero de 1839 a la altura del puente de Buín, lo que hoy día es el distrito de Tinco en Carhuaz, sin también mayores consecuencias. El ejército restaurador continuó su viaje y llegó a Caraz, instalándose en la Pampa de San Miguel, que era la entrada de la ciudad actual de Caraz, donde estableció su cuartel general, encabezado por el general peruano Agustín Gamarra. Y el ejército confederado acampó en Yungay y específicamente en la hacienda de Punguián. El enfrentamiento era ya inevitable. El ejército restaurador desde Caraz decide enfrentar al ejército confederado porque se había acercado en la medida en que otro ejército confederado venía de la costa y otro refuerzo confederado venía también de la región de Conchucos por Siguas. Esta situación apresuró a Gamarra a enfrentar al ejército confederado y efectivamente se ubicaron en las faldas del Cerro Pan de Azúcar y en la cuenca de la quebrada de Ancash. No voy a referir la distribución militar de las compañías y los batallones, porque este es un tema estrictamente de carácter histórico. Lo cierto es que inevitablemente se enfrentaron las dos fuerzas en las faldas del Morro Pan de Azúcar. Inicialmente, según la declaración del propio Santa Cruz y el general Gamarra, es que la batalla había sido ya a mediodía a favor de los confederados. Solo la acción de Ramón Castilla, que encabezaba la caballería, pudo retomar el enfrentamiento y por el lado este ingresaron hacia las faldas del Cerro Pan de Azúcar, logrando logrando que el ejército confederado se desarticule y empezaron a huir. Lo mismo hizo Santa Cruz. Al ver que su ejército se desbandaba, él también tuvo que tomar la partida y escapar antes de ser capturado. Esta es una de las batallas más sangrientas que está registrado en nuestra historia peruana. Más de 2,000 hombres de ambos bandos fueron muertos en esta batalla. Ya la estrategia del repaso, es decir, dar muerte a todos los heridos y prisioneros,
se practicó aquí en este Morro Pan de Azúcar y que después se volvió a repetir en el Morro de Arica en la Segunda Guerra con Chile, es decir, en la Guerra del Pacífico. Aquí, en esta batalla del Morro Pan de Azúcar, no hubieron héroes ni del ejército peruano ni del ejército confederado, perdón, del ejército restaurador. Si a alguien tenemos que mencionar por defender con hidalguía, con dignidad, con valentía el Morro Pan de Azúcar, es al general Anselmo Quirós, que debía ser en realidad el héroe de esta batalla. Pero como quiera que ha sido un enfrentamiento entre chilenos apoyados por militares peruanos contra los confederados aliados de Perú y Bolivia, es decir, fue una guerra fratricida entre hermanos. Por esto es que en los documentos históricos muy poco se habla de esta batalla, porque en el fondo primaron los intereses políticos de algunos militares peruanos, como también de los confederados. Fueron sus aspiraciones políticas los que condujeron a enfrentarse entre pueblos hermanos, que al final los que quedaron en el campo de batalla fueron los hijos del pueblo, aquel soldado anónimo de quienes no se conoce su nombre. Naturalmente, después de esta batalla, se produjeron una serie de cambios importantes, tanto a nivel político, militar y económico en nuestro país. La primera consecuencia de esta batalla va a ser el cambio de la denominación de nuestro departamento. Recuerden ustedes que antes de la batalla del 20 de enero de 1839, nuestro departamento se le llamaba Departamento de Huaylas. Pero a consecuencia del triunfo de Gamarra, que se hizo luego presidente del Perú, para honrar el nombre de esta batalla que se produjo en la cuenca de la quebrada del río de Ancash, Gamarra dio un decreto por el cual cambiaba el nombre del departamento de Huaylas y le puso el nombre del departamento de Ancash, que es con el que conocemos y del cual formamos parte nosotros. Este es un tema que también ha provocado una serie de reflexiones, análisis y críticas. Si bien es cierto que nosotros hemos pertenecido al departamento de Huaylas en honor a una gran cultura que se desarrolló antes de que lleguen los españoles en nuestro territorio, sin embargo, para nosotros los yungaínos podría ser materia de orgullo en la medida en que lleva el nombre de un pedacito de nuestro territorio que está en Yungay. Pero por la forma como se institucionalizó esta denominación, no es materia de mucho orgullo. Pero pasado ya el tiempo, los intentos de recuperación del nombre del departamento de Huaylas se han ido desvaneciendo y que podía de repente causar una serie de interrupciones de carácter legal que ya no es posible en la actualidad la recuperación de su denominación original, que es el departamento de Huaylas. Una segunda consecuencia es la caída, la destrucción de la Confederación Perú-Boliviana y el término del sueño de la reunificación del Alto con el Bajo Perú, es decir, la unificación de Perú y Bolivia. Ese sueño ha terminado y hemos constituido estados totalmente independientes, del cual hoy día nosotros gozamos y vivimos. Es decir, se constituyeron definitivamente
los estados de América que hoy día conocemos. Luego, como consecuencia de esta batalla, se tuvo también la destrucción militar y moral del ejército peruano, algo que en nuestra historia debe ser censurado por siempre. Los jefes militares en ese momento más tenían aspiraciones políticas que propiamente militares. Y esa aspiración política llevó a que nuestro ejército quede destruida, dividida, militar, armamentista y sobre todo moralmente, que costó mucho su recuperación y que antes de que concluya su recuperación, su fortalecimiento, se le vino después la otra guerra con Chile, que fue la Guerra del Pacífico. Esta batalla sentó las bases de una segunda guerra con Chile. Recuerden que en la doctrina de Portales, escrita en su carta de 1836, ya dice que los recursos del Perú y de Bolivia para Chile. Y en efecto, esto pareciera que hoy día se estuviera cumpliendo. No estamos en contra de la inversión de cualquier empresa y cualquier país del mundo, pero que siempre signifique respeto a nuestra normatividad, sin dañar nuestro medio ambiente, protegiendo lo que son nuestros recursos, sin, digamos, hacer que estos recursos desaparezcan definitivamente de nuestro territorio. Es importante la inversión extranjera, en este caso chilena, pero debe ser dentro del marco constitucional y legal que se debe exigir a toda inversión. Digo que sentó las bases porque solamente después de 40 años, es decir, de 1839 a 1879, antes de que el Perú ni siquiera se consolide políticamente bien, antes de que se recupere militarmente bien, ya se nos vino la Segunda Guerra con Chile, que fue mucho más catastrófica que esta que estamos narrando. Además significó la destrucción de algunas instalaciones, alguna infraestructura, sobre todo caminos y puentes, y finalmente significó también la paralización temporal de nuestra economía. Estos hechos lo que nos tiene que llevar es no a recordar, rememorar las fechas, los nombres, sino sobre todo hacer un análisis para que esto nunca más se vuelva a repetir en nuestra historia peruana. Para terminar, quiero agradecer al canal municipal por haberme permitido hacer uso de este medio para llegar hacia la población y invitar a la población que permanentemente tomemos actitudes reflexivas sobre cada uno de los acontecimientos que se van escribiendo en las páginas de nuestra historia yungaína. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Bien, hemos estado con la presencia del señor gerente de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Yungay, Magister Freddy Blanco Roca, que nos ha hecho una exposición con referencia a la batalla de Yungay.